Vamos a hablar del método Bogta, o también conocido como la terapia de locomoción refleja. Esta fue desarrollada en 1950 por el médico neurólogo Václav Bogta. Este médico, pues por medio de la observación, pudo darse cuenta de que los pacientes que desarrollaron o que tienen la patología de parálisis cerebral infantil, específicamente pacientes con espasticidad, pues él se daba cuenta que al momento de manipularlos o de cambiarlos de alguna posición o de realizarles alguna estimulación, los pacientes podían cambiar de postura o desarrollaban otro tipo de reflejos durante la estimulación. Entonces, este médico se dio cuenta de que a través de la activación propioceptiva se lograba un amplio patrón en la postura, mejoraban la postura y desencadenaban cambios que iban desde la planta de los pies hasta la cabeza. Entonces, lo que hace diferente este método de otros métodos que en la actualidad se utilizan es que este método no necesita ningún tipo de entrenamiento y el fisioterapeuta solo se enfoca en la activación para desencadenar movimientos o desencadenar reflejos en el paciente. El entrenamiento del fisioterapeuta tiene que ser muy minucioso, ya que debe de saber dónde realizar la activación para poder recibir un efecto por parte del paciente. Lo interesante también de este método es de que en la actualidad se utiliza en pacientes adultos con cualquier tipo de padecimiento neurológico, que van, por ejemplo, desde algún trauma de cráneoencefálico o algún tipo de otra enfermedad neurológica, como por ejemplo las enfermedades vasculares que afectan el sistema nervioso central. Entonces, este tipo de método es muy utilizado en la actualidad y es muy efectivo. Más adelante les explicamos cómo realizar. La terapia de locomoción refleja consiste en desencadenar dos mecanismos automáticos en la locomoción de todos los seres humanos, como lo son la reptación y el volteo reflejo. Se trata de dos mecanismos que todos los seres humanos los traemos programados en el sistema nervioso central. A partir de determinadas posturas, como en este caso van a ser tres las utilizadas, que son de cúbito prono, de cúbito supino y de cúbito lateral. En estas tres posiciones, pues se trata de que el terapeuta realice una presión en una determinada área del cuerpo, que vamos a llamar zonas de estimulación, sin dar al paciente ninguna indicación verbal. Esto es lo que hace diferente esta terapia. O sea, yo no le voy a explicar al paciente qué es lo que vamos a realizar, sino que yo tengo que traer la seguridad de dónde poder realizar o dónde está mi zona de estimulación para que el paciente haga un reflejo de reptación. Esto hace de que algunas personas realicen el movimiento de paso, mientras que otras hacen el de apoyo, produciendo así un impulso que va de arriba y hacia adelante, o sea, el patrón de movimiento que nosotros queremos lograr, o el patrón de gateo o el patrón de reptación. Estos podrían ser, por ejemplo, lo que en la terapia o el método Bogta trata de realizar, o trata de que el paciente logre por sí solo con la estimulación de las zonas. Para este método también existen indicaciones y contraindicaciones, y vamos a hablar de las indicaciones. Que este método puede ser aplicable en pacientes que hayan tenido alguna lesión neuronal. En adultos está completamente indicado en pacientes que presentan algún tipo de hemiplegia o algún tipo de traumatismo cráneoencefálico, pacientes que desarrollen lesiones neuromotoras, también pacientes que hayan sido detectados tempranamente con alguna asimetría postural, lesiones medulares o lesiones del plexo, algunas displasias de cadera o malformaciones o algunas deformidades. También puede ser aplicado este tipo de método. Entonces,
En adultos está completamente indicado siempre y cuando por medio de una monitorización del paciente de signos vitales. En este caso nuestra prioridad va a ser la presión arterial, ya que el paciente generalmente, porque como no se le va a dar una indicación y se va a tomar de una manera prácticamente sorpresiva, hay que tener una seguridad de que el paciente tenga buenos signos vitales o por lo menos que los tenga dentro de los límites normales o los límites superiores, pero que estén todavía dentro del rango de lo normal. Entonces hay que tomar en cuenta siempre la monitorización de signos vitales antes de realizar El este método método. Voxta tiene algunas contraindicaciones en las cuales vamos a mencionar las siguientes. La primera es que esta técnica no se puede emplear con pacientes que tengan algún tipo de tumor, ya que propiamente la técnica necesita ejercer algún tipo de presión o hacer algún tipo de anclaje en alguna parte del cuerpo, lo que podría ser metástasis. Y también por el propio movimiento podría crear metástasis a través del sistema linfático o a través del sistema circulatorio, por lo cual se debe de evaluar también el estadio, el tipo de tumor y el tratamiento que se lleva. Algunos tratamientos para combatir algún tipo de tumor tienen como contraindicación movilizar al paciente al menos por unas cuantas horas hasta que el efecto pueda disminuir del tratamiento aplicado. Aparte de eso, podríamos mencionar que con pacientes que padezcan esclerosis múltiple no sería beneficioso, ya que por el dolor, la fatiga y también la espasticidad que estos pacientes presentan, podríamos crear algún tipo de complicaciones o alteraciones. En este caso, pues podríamos crear exacerbaciones, que sería agravar aún más eh, la enfermedad del paciente. Con pacientes que padezcan asma, esta técnica crea algún tipo de presión abdominal o en el tórax, lo que hace que la respiración se dificulte aún más. Los movimientos crean una demanda de oxígeno extra para poder abastecer a todo el cuerpo. Entonces podríamos ver complicaciones con este tipo de pacientes. Pacientes que tengan fiebre. Sabemos que la fiebre pues es un evento fisiológico donde la temperatura es elevada. Al crear movimiento también elevamos aún más la temperatura corporal, lo que podría provocar una descompensación o también una deshidratación en el paciente. En pacientes que tengan infecciones, ya que podría infectar también al fisioterapeuta o podría hacer que el sistema inmunológico se vea estresado. En resumen, pues podríamos mencionar de que el cuerpo va a ser incapaz de combatir esta enfermedad. Y por último, algunas lesiones traumáticas, ya que en algunos casos se necesita tener alguna parte del cuerpo o alguna extremidad en específico inmovilizada. Entonces, al crear movimiento podríamos complicar aún más la recuperación del paciente. Ya posteriormente a que puedan darlo de alta, entonces ya se podría ejercer esta técnica con este tipo de pacientes. Continuando con el método Bodja, ahora veremos el volteo reflejo, que se divide en dos fases, la primera fase y la segunda fase del volteo. En la posición del paciente se iniciará en posición de cúbito supino con los brazos pegados al cuerpo. En la segunda posición, que es de cúbito lateral, y ahora en la tercera posición, que es el gateo. El gateo se puede dividir en diferentes fases en la terapia. En la primera fase, el paciente se encuentra en posición de cúbito supino con los brazos y las piernas extendidas y la cabeza girando hacia mí. Entonces nosotros vamos a estimular el pectoral,
estimularemos ya sea la quinta o sexta costilla para realizar el reflejo. Lo que podemos observar es que la cabeza gira hacia el centro, el codo flexionado, los dedos extendidos, la flexión de cadera, una flexión de rodilla y una también flexión de tobillo. La columna realiza una extensión y una posición en contra de la gravedad de las piernas. En esta segunda fase, el paciente se encuentra en decúbito lateral con las extremidades apoyadas y hacia abajo, y luego al estimular se realiza una reacción que es hacia adelante y hacia arriba. Lo que podemos estimular es la parte del acromión y la cresta ilíaca. Entonces lo que podemos observar es una flexión de los miembros tanto superior e inferior, como también una extensión del tronco. También podemos estimular acá lo que es la apófisis del radio y el glúteo medio, y podemos también observar del centro de gravedad de la cabeza. Ahora continuamos con la reptación refleja, que el paciente se encuentra en posición de decúbito prono, con la cabeza gira hacia un lado y también con apoyo. Entonces, al momento de realizar el estímulo, que podemos estimular lo que es el calcáneo, la apófisis del fémur, la cresta ilíaca, el acromión, el borde medial de la escápula y la apófisis del húmero. Entonces, la posición que va a realizar es hacia arriba y hacia adelante. Nosotros debemos de realizar un patrón cruzado. Entonces vamos a estimular un miembro superior y un miembro inferior en diagonal. El método Bogda tiene varias ventajas. Entre ellas vamos a mencionar las siguientes. La primera es que podemos llegar a lograr con el paciente un control postural y el control del equilibrio, poder ejercer la fase de gateo y volteo, poder mejorar la deglución en nuestro paciente, disminuir la rigidez que este paciente pueda tener, y también podríamos mencionar que va a haber una mejora en el control de los esfínteres, lo que va a ser beneficioso para la independencia del paciente. Aparte de eso, pues las respiraciones profundas que se puedan crear y constantes van a hacer la liberación y la higiene en la mucosidad, desechando algunas sustancias que no sean beneficiosas en el paciente. Y el inconveniente principal es que el paciente esté en una etapa en la que no quiera colaborar o en una etapa en la que tiene demasiado dolor. Entonces, al crear el movimiento va a tener aún más dolor. Por eso es que la técnica debe ser adaptada según la fase y según los síntomas que pueda tener el paciente.